Yo la verdad no sé qué hacer cuando mis hijos no me obedecen. Me siento tan frustrada. ¿Qué más hago? Ya lo he intentado todo. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de Conócelos y Corrígelos. Hoy hablaremos sobre me siento frustrada al corregir a mis hijos. ¿Qué hago? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para conversar de este tema. Bueno. Cuando hablamos de frustración, normalmente la frustración podríamos decir que es un sentimiento producto de sentir una emoción durante mucho tiempo. No es cuestión de días, semanas, pueden ser incluso meses o años. Entonces es importante tener eso presente. Te lo voy a poner así. ¿Cuántas veces has querido lograr corregir a tus hijos y no has tenido resultados exitosos? Será importante reflexionar sobre eso, ¿sí? ¿Cuántas veces has sentido que no puedes más, que no aguantas más, que tratas y tratas de una forma y otra de lograr corregir a esos hijos, pero como que nada funciona? Nada de lo que haces y aplicas funciona, nada de lo que te recomiendan que hagas y aplicas funciona, ¿no? Y sientes que te pegas contra la pared una y otra vez todo el tiempo, ¿no? Y esa frustración podríamos decir que es la mezcla de dos emociones básicas, de esa rabia o enojo y de esa tristeza. Porque yo quiero lograr corregir exitosamente a esos hijos, pero en lugar de eso, no me obedece. Así haga esto, así haga aquello, así haga lo otro. Y esto es muy importante tenerlo presente porque hoy quiero invitarte a reflexionar, a ir más a fondo. En realidad, ¿qué hay detrás de las estrategias que has aplicado, que estás aplicando, que deseas aplicar, que te recomendaron familiares, vecinos, profesionales? Porque puede que la base de la razón por la que no funcionan sean las mismas estrategias en sí. Entonces es importante tener eso presente. Y para todos los que se están conectando, y es la primera vez que me conocen, me ven a mí, quiero presentarme, soy Gina, soy psicóloga, soy fundadora de este espacio psicoinfantil adolescente. Los invito a que aquí abajo se suscriban a este canal de YouTube. Y en este espacio aprendemos a conocer y corregir a esos hijos dejando atrás gritos, castigos. Entonces vamos a desarrollar este tema alrededor de tres aspectos. Primero, ¿por qué se siente frustración al corregir a esos hijos? Será importante entrar a reflexionar sobre eso, ¿no crees? ¿Qué hay detrás de esa frustración que yo siento? Y aquí la idea no es cargar todo el edificio de la frustración para arriba y para abajo y sentir que es mi problema, que todo lo hago mal. Caer en ese tipo de distorsiones cognitivas en las que tiendo a generalizar que todas las cosas malas que no funcionan en la crianza son mías, pues no es cierto, porque cuando generalizamos caemos en el error. ¿Por qué otra cosa puedo sentir frustración al corregir? Porque quiero hacer las cosas de una forma y tal vez por el momento de desarrollo de esos hijos, especialmente si son niños o niñas, no es claro para ellos, o no están listos en ese momento para llevar a cabo las cosas. Y no significa entonces voltearles la tortilla y que todo esté mal en ellos. No, las cosas tampoco son así.
sino miremos más a fondo. ¿Por qué siento frustración al corregir? Venimos de familias en las que nos enseñaron que solo importaba la opinión del adulto al costo que fuera. Estuviera bien o mal, no era algo que se entraba a discutir o a revisar, sino el adulto soy yo y me tiene que hacer caso. Y cuando no sucede así, y ese hijo me dice no quiero, no, y no obedece, me frustro, ¿no? Sería importante revisar también por qué se siente esa frustración al corregir. A nivel emocional, ¿consideras que sabes reconocer y manejar tus emociones o no? Porque eso no es que yo me frustro, reacciono como salga, me desquito como salga con esos hijos, con esos niños, con esas niñas. Y es porque no obedecieron, doctora. No. Nos enseñaron a ir al camino fácil, pero no es la respuesta. No es la solución. Porque otra cosa puedo caer en frustrarme al corregir, porque intento una forma y otra, que veo en canales de YouTube, que me dijo el psicólogo, que me dijo en el colegio, y nada me funciona. Importante comenzar a enfocarnos, ¿no? Y a revisar. ¿Solo lo hago porque me lo recomendaron o he indagado un poco más de esas herramientas que me recomendaron aplicar para saber si en realidad son acorde al momento de mis hijos o no? A ver si son respetuosos con ellos o no. ¿Por qué otra cosa podemos sentir frustración al corregir? Porque en realidad crecimos ustedes y yo y generaciones anteriores en un mundo en el que nos hicieron creer que teníamos que ser perfectos. Nos vendieron esa idea falsa que teníamos que ser perfectos incluso para criar a otro ser. Y si no era perfecto porque no lograba obediencia ciega todo el tiempo a esos niños, había algo mal en mí. Y eso no es cierto, ¿no? Nos echaron todo el edificio de esa carga que se convirtió en algo muy difícil de manejar, porque una cosa es que le digan a uno cómo criar y otra cosa es venga y críe a esos hijos, ¿no? Y digamos que esto quise traerlo a partir de varios comentarios que he visto, preguntas incluso que he visto, en las que leo mamás, papás frustrados porque no logran corregir a sus hijos, no logran que obedezcan, ¿no? Creen que hay algo mal dentro de sí, como mamá, como papá, cuando no es cierto. Entonces es importante tener eso presente, ¿sí? Clave entonces número 2. Hay algunas preguntas comunes alrededor del tema de la frustración al corregir. Tendemos a creer que tengo que guardarme todas esas sensaciones incómodas cuando me frustro, porque como yo no soy ese papá perfecto, esa mamá perfecta que me hicieron creer que tenía que ser, pero ojo, nadie lo es. Entonces mejor me guardo todo eso que me está pasando con mis hijos porque no obedecen y creo que así va a estar bien. Y puede que no lo expreses con tus familiares, con tu pareja, con el psicólogo.
en grupos de apoyos en los que estás de crianza, pero en realidad se vuelve una tubería que comienza a taparse poco a poco con esa frustración. Y acumulo y acumulo y acumulo y acumulo. Inicialmente puede que la exprese llorando, encerrándome en el baño, mordiendo una toalla. Pero más adelante comienzan a hacer reacciones más y más fuertes. Gritarle a esos hijos, pegarles, en fin. Y sé que no deseas reaccionar así. Pero es lo que se produce cuando me trago y me trago y me trago esa frustración que siento. El mensaje hoy es, no está mal que te frustres, pero sí, qué importante es que esto sea un llamado. Un llamado de atención para decirme, ok, ¿cómo puedo manejar las cosas en la crianza con mis hijos desde un lugar distinto? Ir más a fondo y preguntarte por qué es que me frustro. Otra pregunta que se hacen mucho alrededor del tema de la frustración. Ay, no, es que si me ve mi hijo frustrada, lo estoy enseñando mal. Y eso debe saber que es falso. La frustración es un sentimiento que se ha sentido por un largo tiempo y que no, claramente no nació de la noche a la mañana, y eso significa que sanarlo, resolverlo, saber manejarlo, también requerirá un tiempo. ¿Cuánto? No puedo decirte porque depende de las circunstancias, depende de la persona, en fin. Pero sí depende de los recursos que cada uno tenga. Y no me refiero a recursos económicos, sino recursos internos para afrontar ese tipo de situaciones en la crianza, ¿sí? Pregúntate si los sientes que los tienes, si no los tienes. Ahora, se va a aprender solamente a frustrarse mi hijo. En realidad no podemos meter a esos niños, a esas niñas, en una burbuja de cristal en la que jamás van a sentir frustración frente a algo. Porque básicamente la frustración es cuando a mí me da rabia, tristeza, algo que yo deseaba mucho y lo deseaba de una forma específica y justo no se dio. O de esa forma que yo deseaba no sucedió. Entonces es importante tener eso presente, ¿sí? ¿Qué otra pregunta podemos tener alrededor del tema de la frustración? Ya hablamos. Siento frustración, ¿me lo guardo? Otra pregunta. Si mi hijo me ve frustrado, va a aprender eso y no quiero. Otra pregunta que hacen mucho alrededor de ese tema es, Gina, pero es que es muy fácil uno estando fuera de mi casa que me digan o me orienten sobre qué hacer, pero estando dentro es muy complicado. Y sé perfectamente que sí, una cosa es yo decirte cómo puede ser todo y otra cosa es cómo lo vives tú. Eso es totalmente cierto. En realidad es importante reflexionarlo, ¿no? Otra pregunta es, pero es que entonces ahora no puedo sentirme ni siquiera frustrado porque lo van a ver como algo malo y me van a criticar, me van a juzgar, me van a señalar. No es la idea. La frustración viene como mensajero a decirnos en la crianza con esos niños, con esas niñas, mira, esta frustración que tienes desde hace X tiempo. Mira las reacciones que te está produciendo con tus niños. Mira las reacciones que te está produciendo contigo. Mira los pensamientos que te hace sentir. Mira las
sensaciones que te hace sentir. ¿En realidad eso es lo que deseas? Una reflexión muy personal, muy interna, muy reflexiva, ¿sí? Me gustaría entonces invitarte a ti. ¿En qué situaciones específicas has sentido frustración al corregir a tus hijos? Cuéntame aquí abajo en los comentarios. ¿Qué otras preguntas tienes sobre este tema de frustración al corregir? Cuando no te obedecen esos hijos. Y te estaré respondiendo. Clave entonces número 3. ¿Qué necesito trabajar para no sentirme así? Para dejar de sentirme frustrada. No es no sentir las emociones, sino revisar si sé reconocer cuáles son esos sentimientos también y saber expresarlos de una forma sana. Replanteándonos tal vez ciertas cosas que hago porque hay que cambiar un poco la mirada frente a ese tema. Y no es algo que yo pueda hacer de un día para otro, ¿sí? Entonces, para dejar de sentirme frustrada en la crianza con esos hijos, importante que te preguntes 5 veces el por qué. ¿Por qué me siento frustrada? Ay, Gina, es que me siento frustrada porque no me obedecen mis hijos. ¿Por qué te frustra que no te obedezcan tus hijos? Porque tienen que hacer las cosas cuando yo diga, no cuando ellos quieran. ¿Por qué tienen que hacer las cosas cuando tú digas y no cuando ellos quieran? Porque es que así me enseñaron a mí. ¿Por qué te enseñaron a ti así eso? Porque así también fueron educados. ¿Por qué fueron educados así? Porque antes se pensaba que tocaba ser fuerte con esos niños para que hicieran caso al costo que fuera. Y date cuenta cuando llegues a ese quinto por qué, si es el lugar desde el que deseas criar o no. Si no es desde el lugar desde el que deseas criar, llámese porque eres consciente que no es lo más respetuoso con tus niños. Si no es ese lugar desde el que deseas criar porque te das cuenta, ok, algo en mi interior, no sé qué, Gina me dice, esta no es la forma, debe haber una forma más respetuosa, más amorosa de corregir a mis niños, sin gritos, sin castigos. Tal vez no la conozco todavía, pero quiero encontrarla. Y cuando la encuentre, quiero aplicarla. Porque en mi corazón siento que no es la única forma. A mí no me gustaría que me trataran así. Entonces es importante reflexionar sobre ese tema. Y quiero preguntarte hoy, si sientes ese llamado, ¿cómo puedo dejar de sentirme frustrado al momento de corregir a mis hijos? Quiero que me respondas aquí abajo, en los comentarios. ¿Cómo podemos hacer que eso no suceda? Por eso, hay una invitación muy especial que quiero hacerte y es corregir agresividad y desobediencia de tus hijos sin usar gritos, sin usar castigos, gracias a una masterclass gratis que quiero recomendarte, que te registres 100% online para que hagas desde cualquier lugar donde te encuentres. Te registras en el link que te dejo aquí abajo para que accedas a esa masterclass gratis donde aprenderás mucho más sobre corregir esa agresividad, esa desobediencia de tus hijos sin usar gritos, sin usar castigos, sino desde un lugar amoroso, desde un lugar cada día más respetuoso con ellos, alimentando poco a poco ese vínculo. Entonces ahí te dejo esa invitación para que accedas y básicamente la idea es que accedas a esa masterclass gratis para aprender muchas más herramientas sobre este tema. Bueno,
El link, ya sabes, te lo comparto aquí abajo para que te registres. Entonces, bueno, un abrazo enorme y seguimos aprendiendo juntos. Chao.